Mientras vayan abriendo sus Biblias, en lo que yo también me preparo, vayan buscando en sus Biblias la carta mejor dicho, la carta a los Corintios, segunda carta a los Corintios. Recuerden que eso es lo que hemos estado viendo. Segunda carta a los Corintios, una carta que ya iniciamos hace aproximadamente unos meses atrás, no me acuerdo cuánto tiempo exactamente, pero es una carta que nos ha enseñado y que nos enseña algo que tiene mucho de verdad, lo que acaba de decir la pastora, es que el Señor nos habla de acuerdo a nuestra capacidad. Ajá. No estoy diciendo que sean niños ignorantes, pero yo creo firmemente en que la Escritura nos habla a cada uno. Así que antes de empezar, vamos a hacer una oración y que el Señor nos hable a todos, no solamente a unos cuantos, que todos nos vayamos convencidos de qué es lo que nos hace falta, cuáles son nuestras deficiencias y de nuestra insuficiencia, porque nosotros no podemos hacer las cosas por nuestras propias fuerzas, a menos de que no esté Dios con nosotros. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios y amado Señor de los cielos, queremos, Señor, tener un corazón que sea unido al tuyo, Señor. Perdona nuestras ofensas y nuestros pecados en este día, Señor. Perdónanos, Señor. Pero también en este mismo día, si en algo hemos ofendido a alguno, perdónanos, Señor. Así como tú sabemos que has perdonado nuestros pecados, enséñanos a entender ese perdón, Señor, para poder perdonar a aquellos que nos han ofendido, para ser hijos tuyos, para ser contados como hijos tuyos. Que la palabra que tú nos digas, nos hables a todos, porque sabemos que todos hemos tenido deficiencias y las tenemos, Señor, pero eres tú el único que puedes saciar y llenar nuestro corazón. Pues hoy nos entregamos a ti, Señor, confiando no en nuestra suficiencia o en nuestro poder o en nuestra fortaleza. Confiamos en que tu palabra sabe qué es lo que hay mal en nosotros. Amén y amén, Señor. Segunda carta a los Corintios, capítulo 2, en el versículo 5, que fue donde nos habíamos quedado. Vean qué es lo que dice la palabra del Señor. Hoy estaremos viendo del 5 al 11. Y dice: pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solamente, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos ustedes. O mejor dicho, le baste a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que al contrario, ustedes más bien deberían perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual les ruego que confirmen su amor para con él, porque también con este fin les he escrito, para tener prueba de que si ustedes son obedientes en todo, al que ustedes perdonen, yo también lo he perdonado. Y al que ustedes también lo han perdonado, yo también lo he perdonado, si algo es que he perdonado. Y si lo he hecho,
lo he hecho por ustedes en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones o ardides, dependiendo de la traducción. El tema de hoy, tenía varios títulos para el tema de hoy, pero uno de ellos o dos de ellos serían el poder del perdón y un llamado a perdonar. Podrían ser cualquiera de esos dos. Y yo creo que tú ya sabes de qué vamos a hablar. Si no, mis hermanos, perdón, eso es lo que vamos a hablar. Eso es de lo que vamos a hablar. La iglesia de Corinto fue una iglesia que le dio mucha agua de beber al apóstol Pablo, mis hermanos. Fue una iglesia que le sacaba canas verdes a Pablo, pero fue la iglesia más amada por Pablo. Tanto que lo demuestra en sus cartas. Esta carta de segunda a los Corintios, que nosotros tenemos como segunda a los Corintios, es una carta muy, pero muy personal. Es una carta donde Pablo se deja ver totalmente cómo es, sus emociones y sus sentimientos. Pero mis hermanos, como se los he dicho a los de Tequis y se los quiero decir a ustedes, a veces tenemos la mala idea de que los sentimientos hasta cierto punto son malos. Y sí, son malos nuestros sentimientos bajo un corazón caído. Bajo un corazón como el de Pablo, sus sentimientos eran verdaderos. Sus sentimientos, lo que él decía sentir, eso era lo que pasaba con él. Él dice, si algo he perdonado, créanme que lo he perdonado. No tengo rencor, no guardo rencor hacia nadie. Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que una iglesia que tanto le daba problemas a Pablo fuera una iglesia también amada por el mismo apóstol Pablo? Esa iglesia fue amada genuinamente por el apóstol Pablo. Recordemos que él había escrito dos cartas anteriores a esta, la que nosotros tenemos como primera a los Corintios, que sí está en tu Biblia, y una carta que decidimos llamarla la carta severa o la carta dura, una carta que tú no tienes, pero que sin en cambio Pablo hace alusión a ella, que dice: con muchas lágrimas les escribí la carta anterior, con una cortina de lágrimas. No sé si se acuerdan, eso lo vimos hace 15 días, si no mal recuerdo, 20 días. Pero en esta porción de las Escrituras vamos a ver a tres personas o tres personajes, como tú le quieras llamar. Primero está el pecador arrepentido. El pecador arrepentido, el pecador disciplinado, porque fue alguien que había pecado, fue disciplinado, se arrepintió, y Pablo quiere que lo perdone. En segundo, pues está Pablo que da instrucciones acerca de este asunto con el pecador arrepentido. Y la tercero, que pues no sería un personaje, sino que es un conjunto de personas, sería la congregación de Corinto. Y los tres, tú te vas a dar cuenta de las características de cada uno y la interacción entre cada uno, entre los tres. Yo quiero mostrarte algunas cosas, características de cada uno de ellos, mis hermanos, para que tú puedas ver cómo ellos también tienen que interactuar. Y yo no estoy diciendo que, siempre he visto, y no que me lo tomen a mal, pero siempre he visto que las personas se sientan en el mismo lugar de cada 8 días. ¿Sí se han dado cuenta? De cada 8 días. Yo no entiendo si está más cómodo ahí, yo no sé si porque su hermano les cae gordo y no se quieren pasar a otro lado, pero hoy espero que se pongan un poquito más juntitos. Después de esta prédica, que no estén unos hasta allá, van a decir: pero usted es el primero que se va hasta allá atrás. Bueno, ese es otro asunto. En fin, eso no es lo que hoy venimos a ver, pero yo quiero que primero veamos al pecador arrepentido. Veamos primeramente a ese pecador arrepentido. Ve qué es lo que dice capítulo 2, versículo 5. Dice: pero si alguno me ha causado tristeza, por no exagerar, nos las ha causado a todos. Ha habido, este pecador arrepentido, si ustedes ven, no tiene ahí el nombre escrito, no dice es tal persona o es fulano de tal. No se menciona el nombre. Probablemente por dos razones. Primero, porque la congregación de Corinto ya sabía quién era.
Ya la congregación de Corinto tal vez ya sabía quién era ese pecador. Y otra razón es por el amor pastoral de Pablo, porque él sabía que los asuntos de la iglesia se tenían que quedar en la iglesia, los que son de la iglesia. Nada de que, ay, es que quedé mal en Coppel y ya tienen que venir a pagarles todos los de la iglesia. No, 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 eso es otro asunto. Ese es un asunto en el cual tú te metiste, tú salte. Ajá. Pero un asunto interno, de que ya me peleé con tal fulano, bueno, eso lo podemos arreglar aquí. Que uno de mis hermanos pecó contra mí, eso lo tenemos que arreglar aquí. Nada de que, de hecho Pablo en la primera carta les dice, ¿por qué van delante de los jueces mundanos? Ajá. Ustedes deberían de juzgar a los que están adentro. Eso se lo dice en el capítulo 7 de Primera de Corintios, si ustedes lo quieren ver en sus casas. Pero una de las funciones, mis hermanos, del pastor consiste que las cosas que pertenecen a la familia de Dios no tienen por qué ir más allá de la familia de Dios. O sea, todo esto de aquí, lo que se queda en Las Vegas, lo que se vive en Las Vegas, se queda en Las Vegas. Lo que pasa en la iglesia, se queda en la iglesia. Ajá. Porque ya es que yo me enojé con alguien y ya te vas y se lo dices a uno de tus parientes que no es cristiano, se hace un alboroto. Eso no debería de ser. Hay dos posibles candidatos acerca de quién fue este pecador. Ajá. El primer candidato, y lo que siempre se ha creído a lo largo de todos los años, es que fue la misma persona de 1 Corintios 5. Y yo quiero que ustedes me acompañen en esa porción. 1 Corintios 5. Yo creo que tal vez algunos de ustedes, si están familiarizados con la carta anterior, van a saber de qué estoy hablando, algunos tal vez no. Pero había un incestuoso. ¿Alguien sabe qué es incesto? ¿No? Incesto es andar con alguien que es tu propia, ya sea tu padre o tu madre o tus hermanos, eso es incesto. Pero esta persona, vean qué es lo que dice acerca de ella. 1 Corintios 5:1 dice: de cierto se oye que hay entre ustedes fornicación, y tal fornicación que ni aún se menciona entre los gentiles. O sea, dice, los de afuera no hacen esas cosas y ustedes sí. Hay uno de entre ustedes que tiene a la mujer de su propio padre. Probablemente era su madrastra, pero aún así ella había un vínculo. Así que no podría existir algo así. Y dice, pero ustedes están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a ustedes. ¿No deberían más haberse lamentado para que ese que está en medio de ustedes sea quitado, aquel que cometió tal pecado y acción? Ciertamente yo como ausente, porque Pablo no estaba, pero presente en el Espíritu, yo ya he juzgado tal acto. Dice, así que todos ustedes, reunidos, mi espíritu y todos ustedes, en el nombre del Señor Jesucristo, el tal se ha echado, o se ha entregado ¿a quién? A Satanás, dice, para que... y presten atención, porque no nada más es, te voy a entregar a Satanás, hermano, y quieres hacer un desastre. No, el propósito de esta reprensión es a fin, y ve, con el propósito de que el espíritu sea salvo para el día del Señor. ¿Cómo? Ok, ¿sabes qué? Expúlsenlo, que por la vergüenza que él sienta, hasta cierto punto sea movido a arrepentimiento, y entonces él pueda regresar con toda confianza. Que todas las obras pecaminosas que él hacía, él tome conciencia de eso y entonces se arrepienta y regrese. Eso es entregarlos a Satanás, no es otra cosa. Por si tú pensabas que ya estabas perdido, no. Dice que a fin de que seas salvo. ¿Sí se entiende? Esto ya después se los explico después. No quiero abrumarlos con tanto. Bueno, sí se los voy a decir. ¿La salvación se pierde, mis hermanos? Díganme. ¿Sí? Díganme, ¿quién dijo que sí? ¿Sí se pierde o no se pierde? No, acá. ¿Qué otros allá? Díganme. ¿Quién más dice no se pierde? ¿Sí se pierde? No se pierde. Los que dicen que sí se pierde, ¿por qué creen que se pierde?
El pecado, algunos dirían. ¿Se pierde o no se pierde? No se pierde. Se los vuelvo a decir, hoy se los voy a aclarar, no se pierde la salvación. Nada de que, bueno, es que entonces porque no se pierde voy a pecar. No, tienes toda una carta de Romanos para que veas qué es lo que nos habla acerca. Pero de que si eres verdaderamente salvo, como dijo el hermano, no te vas a perder. Eso se llama eso tiene un nombre teológico que es perseverancia de los santos. O sea, un santo va a llegar hasta que, o va a ser, sea como sea, va a ser salvo, pues. Ajá. Sea renuente, sea que no quiere venir a la iglesia, si es salvo, el creyente, apartado, escogido y formado a la imagen de Dios en algún futuro, lo será. Eso después lo vamos a ver. Eso, si ustedes quieren verlo, está en Romanos capítulo 8, versículo 28. Romanos 8, 28. Que a los que Él llamó, Él escogió, y a los que Él escogió, Él predestinó, y a los que Él predestinó, los va a hacer a la imagen de su Hijo. Ajá. Así de que nada de que se pierde. Quítense la idea de que se pierde la salvación. Algunos dicen que por Apocalipsis, que dice que será quitado su nombre del libro de la vida, pero no se refiere a eso. No podemos interpretar un pasaje o interpretar toda la Biblia a la luz de un solo pasaje. No, la Biblia se interpreta con la Biblia. Pero, en fin, el incestuoso había pecado. El incestuoso se creía que era él el que había sido el pecador que se menciona en segunda a los Corintios 2, capítulo 2, versículo 5, precisamente por esa expulsión que hubo. Pero algunos, mis hermanos, algunos también creen que fue una persona que se unió a los que habían dividido de la iglesia de Corinto. Recuerden que la iglesia de Corinto ya estaba dividida, y ese pecador se cree que tal vez era el que se había unido a la cabeza de los que estaban confrontando o cuestionándole su autoridad a Pablo. Y pues eso es más, incluso algunos creen que él incluso apoyó al que inició toda la revuelta contra Pablo y le dio una mala reputación a Pablo. Y aún confrontó a Pablo tal vez muchas veces, pero Pablo dio instrucciones acerca de él. Él le dice, que ustedes deberían de lidiar cómo deberían de lidiar con esta situación. Por el contexto del capítulo 1 y 2, no sería el incestuoso. No estamos hablando del incestuoso, o no podría ser el incestuoso. Más bien sería ese. Si ustedes checan en el capítulo 1 y 2, está hablando de que ya no están tomándolo como un apóstol. Y él dice, yo de limpia conciencia, lo vimos quién sabe cuántas veces, he estado, Dios es mi testigo, y todo eso es lo que hemos visto. Así que probablemente era esa persona la que se unió a la revuelta contra Pablo. Pero vean cómo actúa el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, me faltó la congregación. La congregación, pues Pablo les da instrucciones acerca de ellos. Pero en el versículo 5, vean cómo él no quiere hacer el problema más grande. Yo creo que si algo deberíamos de aprender del apóstol Pablo es eso. Vean, pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí. Es más, si es por exagerar, tal vez es a ustedes. Pablo, ¿sabes qué es lo que hace? Él le está quitando leña al fuego. A mí no me han hecho ningún agravio. Yo no tengo nada que perdonarles porque no me han ofendido. Pero él minimiza la ofensa, pero no minimiza el pecado. Porque a veces pensamos, mis hermanos, que la disciplina y el perdón son cosas separadas. Porque a veces decimos, no, pues disciplina, ¿y qué es lo primero que piensas?
corrección. Y en perdón pues decimos, bueno, es que alguien me ha ofendido. No, la disciplina y el amor están bajo la misma sombrilla o bajo la sombra del amor, mis hermanos. En Hebreos dice que Dios al que ama y al que toma por hijo, Él lo azota y lo disciplina, ¿o no? Y aquel que se les deja sin disciplina es un bastardo, mi hijo. Y aquí tú ves que a esa persona se le disciplinó porque era hijo todavía, porque era considerado hijo todavía. Pero él, como les digo, él no minimiza la ofensa. Él minimiza la ofensa, pero no minimiza el pecado. Cuando tú, mi hermano, mi hermana, te haces cómplice de un pecado de alguno de los tuyos, eres igual de pecador que él, aunque tú no hayas hecho la acción, porque no lo estás amando. Si lo amaras, lo corrigieras. Y ahorita vamos a ver un poco acerca de eso. Él no minimizó el pecado, él lo confrontó, mis hermanos, pero en lugar de echarle más leña, digamos lo que él quiera pagar. Él dice en el versículo 10, más adelante dice, al que ustedes perdonen, yo ya lo he perdonado. Así de simple, al que ustedes perdonen, yo ya lo perdoné. Y lo he perdonado en presencia de Cristo, por amor a ustedes. Así lo he hecho. Él ha venido diciendo, él va a utilizar mucho en esta carta eso de en presencia de Cristo, porque sabemos que delante de Dios no podemos ocultar nada, como lo vimos en el estudio anterior, si se acuerdan, de que Dios era nuestro testigo, de que Dios es el testigo de todas las acciones y de todos los pensamientos y las intenciones de los corazones de los hombres. Pero se entiende que Pablo tenía su conciencia limpia. Él dice, yo no tengo que perdonarles a nadie, yo no estoy ofendido. La congregación, mis hermanos, la congregación disciplinó a este individuo como se tenía que hacer, pero no solamente era disciplinarlo, sino que probablemente hubo una expulsión de por medio, como ya les dije. El pecador se arrepiente, él quiere regresar, pero ahora la iglesia de Corinto, es que eres un pecador, yo ya no te quiero aquí en esta iglesia. Así era la actitud de los corintios hacia este hermano. Tal vez algunos, o mejor dicho, en el versículo 6, dice que ya le baste a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Tal vez nos reunimos todos, un ejemplo, y decimos, ¿sabes qué? Todos votamos, o la mayoría votó de que sí se expulsara a este hermano. Y eso no demuestra que no hay amor en la iglesia. Ahorita te voy a enseñar. Pasó la disciplina, tal vez algunos no fueron todos, tal vez fue la mayoría que estaba todavía del lado del apóstol Pablo, y la minoría que estaba en contra de Pablo. Él decía, no, déjenlo, porque en la iglesia se debe demostrar que hay amor. Pero no hay más grande amor que disciplinar y perdonar, mis hermanos, o mayores muestras de amor. El castigo no solamente fueron palabras, la reprensión no solamente fueron palabras, fue un castigo. Por eso dice, ya basta. Esa congregación puso la disciplina porque ellos habían entendido también del apóstol Pablo, mis hermanos, que él había aprendido algo del Señor. El apóstol Pablo aprendió algo del Señor, y eso se encuentra en Mateo capítulo 18. Yo creo que a algunos tal vez les va a refrescar la memoria, tal vez algunos van a aprender algo nuevo, pero de que nos va a ayudar mucho esto, nos va a ayudar muchísimo. 18:15. Para que tú veas. La iglesia participó activamente en la disciplina, y así es como se debería de actuar. Ahorita lo vamos a ver. El Señor Jesús dejó instrucciones acerca de la disciplina eclesiástica, o sea, de cómo la iglesia debe de dar disciplina a aquellos que pecan. Pero ve, 18:15. Por tanto, si tu hermano peca, ahí dice en tu Biblia contra ti, ¿o no? En el original no viene contra ti. Si tu hermano peca,
porque no solamente es que peque contra ti, es que peque contra el Señor principalmente. ¿Sí se acuerdan que les dije que el pecado es una burla a su gracia y escupirle a su amor? Así de grave es el pecado. Si tu hermano peca, repréndelo estando él y tú solos, tú y él solos, porque precisamente en la reprensión, ¿sabes qué es lo primero que se busca? No perder la privacidad en cuanto a una disciplina. Yo llego con mi hermano que pecó no solamente contra mí, o no solamente conmigo, o no contra mí, que pecó, que tú sabes que está en pecado. Entonces, ¿sabes qué es lo que haces? Vas y lo reprendes estando tú y él solos, para mantener su privacidad. Pero ¿qué dice? Pero si él te oyere y oyere tu voz, has ganado tu hermano. Pero si no, toma aún contigo mejor dicho, a 2 o 3 testigos. De hecho, eso es algo que se hacía desde el Antiguo Testamento. Toma contigo a 2 o 3 testigos, para que por boca o de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Llegas y dices, ¿sabes qué, hermano? Si no te hizo caso, tomas a 2 hermanos. Y no vayas a tomar a los 2 hermanos más inmaduros. Toma a los 2 hermanos más maduros contigo, 2 o 3 hermanos maduros, que sabes que son maduros. Y sabe que el hermano pecó de esta manera. Y ¿sabes qué es lo que pasa? El hermano empieza a perder privacidad en el asunto, porque ya 2 hermanos ya lo saben. Pero porque esos 2 hermanos son maduros, no lo van a ir a divulgar a toda la iglesia todavía. Por eso les digo que maduros, porque no falta cualquier hermano chismoso, que ya después nada más estaba el asunto entre ellos y ya después ya lo sabe toda la congregación. No. En fin, si tu hermano te oyere, has ganado tu hermano. Él empieza a perder privacidad, pero empieza a haber una presión sobre él para que se arrepienta. También aumenta la presión, y no una presión social, sino, mira, es que necesitas, y tal vez incluso le pueden exponer más cosas acerca de su pecado. Pero dice, pero si no te oyere, entonces sí dilo a la iglesia. ¿Ya vieron cómo al final de cuentas toda la iglesia terminó involucrada? Dilo a la iglesia. Y si tu hermano te oyere, ¿qué crees? Has ganado a tu hermano. Pero si no te oyere, tenlo por un gentil y publicano, no es tu hermano. Expúlsalo de tu iglesia. No escuché que dijeran amén, amén, sí, amén. Órale, porque yo también he pecado. Vean qué es lo que dice, ya baste. Este hermano había tenido ya una reprensión, pero dice, ya basta el tiempo, ya basta con la reprensión. Ya el día se arrepintió, ahora acéptenlo. La disciplina rindió frutos, mis hermanos. El pecador estaba arrepentido, quería regresar. No debe de guardarse, no debe de darse más disciplina de la que ya tiene alguien, porque corres el riesgo, de hecho lo dice Pablo, de que él sea consumido por una tristeza. O sea, ya basta, perdónalo, ya basta de eso. Eso es lo que está diciendo. Abrumado, tú lo tienes en tu Biblia como consumido, pero también podría traducirse como abrumado o también como tragado. La tristeza se lo puede tragar. Exacto. Pero podemos tragar, en lugar de hacerle un bien, estaríamos haciendo un daño. Y Pablo le dice, no, ya basta. Él ya se arrepintió, acéptenlo de nuevo, incorpórenlo a sus filas de la iglesia y acéptenlo como un hermano. Él es un hermano, se ha arrepentido. Si nosotros, mis hermanos, aplicáramos disciplina tal como lo manda el Señor, todos estaríamos expulsados de la iglesia. ¿Sí? Somos muy indulgentes en lugar de perdonadores. Son cosas muy diferentes. Es increíble la dificultad que tenemos para poder expresar el perdón, mis hermanos. Es increíble. Corinto, la iglesia de Corinto fue la iglesia que se resistió en primer lugar a la disciplina. En ese capítulo 5 de Primera a los Corintios, él dice, ustedes se jactan, ustedes están enorgullecidos por el pecado de este hombre incestuoso.
¿No deberían más haberse lamentado y haberlo quitado de en medio? En primer lugar, Corintios se había resistido a la disciplina y después habían aplicado disciplina, pero eran muy severos, habían sido demasiado severos y ya no querían perdonar al pecador arrepentido. Ahora, ¿qué fue lo primero o qué fue lo que hizo que en primer lugar no aplicaran la disciplina en la primera carta? Su inmadurez. De hecho, tú ves que en esa carta les dice son inmaduros. Yo quise hablarles como a carnales, pero son neófitos. Y neófito no es una grosería. Neófito es recién planteado. Neo, nuevo, fitos, planta. Recién plantado. O sea, dice, parecen neófitos, parecen recién plantados, recién convertidos. Pero esa inmadurez, mis hermanos, fue lo que hizo que no aplicaran corrección en el primer caso. Y esa misma inmadurez es lo que hizo que no perdonaran a su hermano. Pero Pablo, hasta el punto que Pablo dice, ya basta, ya véanle, ¿no? Ya, pobrecito de mi hermano. Yo no tengo nada contra él, y eso que tal vez él fue el que también se opuso hacia mí, y yo no estoy ofendido. No sé por qué ustedes se ofenden. Mira, yo quiero ser muy franco y muy claro con ustedes. El perdón es un reflejo, mis hermanos, del gran amor de Dios. ¿Sí? El reflejo del amor de Dios es el perdón. Porque si Dios nos perdonó a nosotros, ¿por qué nosotros no hemos de perdonar a nuestros hermanos? Si amas a tu hermano, lo perdonas. Si amas a tu hermano, también lo disciplinas de su pecado. Si tu hermano peca, repréndelo. Nada que le dices, ese es mi hijo. No, repréndelo. La disciplina no es el polo opuesto del perdón. No, están juntas. ¿Y sabes por qué? Porque ambas están en los dos lados de la persona agredida. ¿Cómo es esto? Yo fui el agredido, yo decido perdonarlo. Yo lo discipliné y él recibe la disciplina, el que me agredió. ¿Se dieron cuenta que el amor actúa en las dos personas? Tanto en el que perdona como en el que ha sido disciplinado. El amor dice que es el más grande de todos. Que existe la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de todos ellos es el amor. Porque precisamente el amor nos va a llevar a perdonar y el amor nos va a llevar a ser disciplinados. Así que no se sientan mal cuando uno de tus hermanos llega y te diga, es que cambia algunas cosas. Hay cosas que nosotros hay mal, mis hermanos. Pero en Hebreos capítulo 12, versículos del 7 al 11, es donde les digo que dice, el Señor, aquel que ama y recibe, lo azota, lo ama y lo azota, precisamente porque lo quiere corregir. Pero también es el mismo amor de Dios el cual nos perdona de todas nuestras faltas. ¿Se dieron cuenta? Por eso el amor es el reflejo, o mejor dicho, la disciplina y el perdón son reflejos del amor. Versículo 7, ve qué es lo que dice. Ahí estaba en tercera de Juan. Yo me estaba en la tercera carta de Juan, porque esa me toca darle en TX, pero tenía mi separador ahí. Vean qué es lo que dice el versículo 7. Así que al contrario, ahora veamos qué es lo que Pablo les dijo a ellos. O sea, primero, ya baste la reprensión, ya baste la disciplina, ya déjenla hasta ahí. Ahora, ustedes más bien, dice, deberían, y les da instrucciones, y les da 3 instrucciones, y 3 instrucciones muy claras, simples, concisas y concisas. Deberían primero perdonarle. Segundo, deberían consolarle. Y tercero, deberían confirmar su amor para él. La palabra para consolar es la palabra griega parakaleos, que significa venir al lado de alguien.
Ven al lado de alguien, perdónalo y confirma tu amor hacia él. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Porque ¿qué es lo que tendemos a hacer cuando no perdonamos? Fuchi. Tiendes a alejarte. Pero dice Pablo, perdónalo y acércate a él. El llamado es a perdonar. Todos tenemos el llamado a perdonar. Nada de que, ay, es que eso es una acción muy ardua para mí, Señor. Yo no tengo la fe para hacerlo. No, lo que no tienes es amor. Cuando yo les digo perdonar, creo que todos tenemos noción de lo que es perdonar, ¿o no? A nivel teórico, podríamos decirlo, tenemos una idea de lo que es perdonar, pero a nivel práctico no lo hacemos. Así que yo quiero darme la tarea de hacer eso. Que tú sepas cómo debes de perdonar. Primero, ¿cómo perdono a aquel que me ha ofendido? ¿O qué es perdonar? Bueno, perdonar es pasar por alto la ofensa. O sea que ¿qué? ¿Voy a pretender que no me hicieron nada? No, tú decides pasar por alto la ofensa. Es que usted no sabe lo que me han hecho, pastor. No, tal vez no lo sé, pero tú decides pasar por alto la ofensa. No estoy diciendo que pases por alto el dolor. Hay ofensas que nos duelen. Hay ofensas que nos afligen, nos entristecen, nos deprimen, como dijeron hace rato. Pero tú decides pasar por alto esa ofensa. Tú decides pasar por alto la ofensa. O sea que olvido lo que me hicieron. Que no, que olvides, que pases por alto. ¿Sí? Hay un proverbio que yo creo que ya tal vez muy cercano estaremos viéndolo, pero es Proverbios 19:11. Vean qué es lo que dice Proverbios 19:11, para que veas cómo desde el Nuevo Testamento, o desde el Antiguo Testamento, perdón, habla acerca de pasar por alto esa ofensa. 19:11, Proverbios 19:11. Ve qué es lo que dice: la cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. Precisamente el hacer eso, de hecho en otra traducción, que es la Nueva Traducción Viviente, dice: se gana el respeto por pasar por alto la ofensa. Ahorita vamos a ver un poquito más acerca de esto. Esa gloria del hombre, si tú quieres que en algo te gloríen a ti, es en eso, en que pases por alto la ofensa. Segundo, ya dijimos que primero es pasar por alto la ofensa. Ahora, el perdonar es librar al otro del juicio que tienes contra él. Librar al otro del juicio que tú tienes contra él. Porque ¿qué es lo que haces? Bueno, un ejemplo, yo tengo algo contra mi hermana aquí. Entonces, y yo me hago un prejuicio, tal vez no conozco todas las cosas, pero una acción que tal vez cometió, eso hace que yo esté enojado con él. Yo, en lugar de hacer prejuicios o de juzgarla, lo que debería de hacer más bien es quitar el juicio de ella. Líbrala del juicio. Libren del juicio a aquellos que todavía no perdonan. También es perdonar. Mejor dicho, perdonar es renunciar a la venganza. ¿Cuántas veces no dices, pues ojalá también te pase lo mismo? O mejor dicho, tú tienes cicatrices, esa persona te hizo una cicatriz y tú en tus pensamientos consideras que esa persona también debería de tener una cicatriz para que se parezcan en algo. Yo sufrí, tú sufres también. Yo tengo injusticia, recibí injusticia, tú también deberías de recibir injusticia. Pero es renunciar, perdonar es renunciar a la venganza. Es no querer que el otro también tenga una herida como nosotros la tenemos. 4, es dejar ir lo amargo de la experiencia que produjo en la acción de tal persona. De hecho, el perdón no niega lo que ha pasado,
no niega el dolor. Lo amargo tampoco lo niega, porque a veces es un mal sabor de boca el que te hacen pasar las personas que te ofenden. Pero el perdón de Dios, mis hermanos, de hecho Jonathan Edwards decía que el perdón de Dios es un bálsamo que se aplica para minimizar el ardor del dolor recibido. Es un bálsamo de Dios, porque tú no lo puedes hacer. Tú no puedes hacer esto a menos de que Dios no te dé el amor suficiente para perdonar a alguien. ¿Quedó claro? Ahora, 5. El perdonar no es demandar justicia. No es demandar justicia por el daño recibido. Es que usted no sabe lo que me han hecho, ¿eh? Es que, ¿cuántas veces no has dicho, es que esto no es justo? Es que no es justo. ¿Crees que es justo? Yo te voy a decir qué es lo que no es justo. Que el Hijo de Dios estuviera en la cruz por ti, que sí merecías estar ahí. ¿Y crees que ahorita tú necesitas justicia? No. ¿Sabes qué es lo que me ha enseñado el Señor en estos años? Que olvide lo que es justo o lo que no es justo para ustedes, los hombres. Yo ya soy extraterrestre, decía el pastor. Para ustedes, los hombres, olviden lo que es justo o lo que no es justo. Mejor pongan su mirada en la ley de Dios, que es perfecta, porque en eso sí hay justicia, mis hermanos. Eso es lo único que debes de tener. De este lado de la eternidad, hasta que entremos en gloria, no vas a recibir lo que es justo. De una vez te lo digo. Ni en tu trabajo, ni en tu salario, ni con tus esposas, iba a decir, con tu esposa, con tus hijos, con tu esposo, con tus patrones, con lo que tú quieras. No vas a recibir lo justo. Y olvídate de eso. No vas a recibir lo justo de este lado de la eternidad. Pero lo que sí puedes hacer es ver la justicia de Dios en su palabra. Eso es lo único que puedes hacer. Y esperar que cuando Él dice que toda lágrima se enjugará, todo dolor, todo llanto ya no habrá, en eso debes de reposar. Esas son las promesas en las cuales debes de esperar, mis hermanos. Ahora, yo siempre quise ser médico, mis hermanos. Yo siempre quise ser médico y siempre he tendido a pensar como médico, a pesar de que no lo soy, acerca de síntomas, acerca de problemas y acerca de curas. Ahora, ¿cuál creen que es una de las razones por las cuales ustedes no pueden perdonar? ¿Cuál es una de las razones por las cuales ustedes no pueden perdonar? ¿Ya se dieron cuenta cómo sí lo saben? Su orgullo no los deja perdonar. Y aquí todos en corito lo hicieron de este lado. Orgullo. Orgullo, mis hermanos. Ahorita les voy a decir si no es siempre. El orgullo, ¿saben qué es lo que hace? Nutre un sentido de autojustificación. Es que yo soy bueno. Es que yo soy hijo de Dios. El orgullo nutre un sentido de autojusticia, mis hermanos. Pues tú consideras que el otro no es digno de perdón, a pesar de que tú ya has sido perdonado también por Cristo. Como les digo, vean, cuando ustedes digan, es que se me hace difícil perdonar, ve a la cruz. Ve a la cruz. ¿Cuántas veces no has pecado contra Dios? ¿Cuántas veces no se te ha sido perdonado? Y ahorita a ustedes les cuesta perdonar una simple ofensa. Es que usted no sabe, pastor, usted no sabe. No, yo sé cuánto he ofendido a mi Dios cada día y sé cómo Él me ha perdonado cada día. Y porque yo he recibido de su perdón, yo creo que es lo mínimo que deberíamos de dar para los demás. Ahora, ¿cuáles son los síntomas de ese orgullo? Porque ya les dije, vamos a hacernos médicos aquí. ¿Qué es lo que hace que me cueste tanto perdonar? ¿Qué es lo que me hace que me cueste perdonar? Primero, el orgullo lo que hace es endurecer el corazón. Bueno, ¿cuáles son los síntomas de un corazón endurecido?
Los síntomas de un corazón endurecido, ¿sabes cuál es? Repite la injusticia recibida. Que si te gritaron, tú también quieres gritar. Que si te pegaron, tú también quieres darle. Que si te patearon, tú también te lo quieres agarrar a zapatazos. Que si no te pagaron, tú también después decides ya no ir al trabajo. Ajá, un ejemplo. Quieres repetir la injusticia que recibiste. Eso es una muestra de que tienes un corazón endurecido. Y no es la única, mis hermanos, no es la única. Segundo, tiendes a ya no confiar en el otro. ¿Cuántas veces ya no confiamos en aquella persona que nos ha ofendido? Y muchas veces. Y tendemos a ya no confiar en sus motivaciones, en sus palabras, en lo que ustedes quieran. Y es razonable, pero no es lo que deberíamos hacer. Tercero, un corazón endurecido no acepta las palabras del otro, porque ninguna oferta que el otro haga para remediar las cosas te parece lo suficientemente buena. Si él te dice, un ejemplo, si te dice, ya ve que lo que siempre hay, discusiones entre pareja, ¿no? Que si él te dice, ¿sabes qué? Vámonos de la casa, quiero vivir aparte contigo, un ejemplo. Y no estoy diciendo, porque luego a veces dicen, es que lo que dice es lo que está pasando en su familia. No, mis hermanos, de una vez aclaro, es un ejemplo. Y dice, vámonos, vamos a hacer eso, pero porque él ya te ofendió o ella te ofendió en algún momento, cualquier ofensa, o mejor dicho, cualquier oferta que alguien haga, te parece muy poco suficiente. No, es que yo no quiero eso, yo no quiero eso y aquello. Si se dan cuenta, ninguna palabra, es más, ninguna excusa, porque a veces decimos que esa forma en la cual él quiere buscar perdón y te dice, pues es que perdóname, y es que esto, y te empieza a mostrar que para ti son excusas, pero para él busca tu perdón. Tú dices, es que no es suficiente, yo quiero que te me vayas de rodillas hasta la basílica. Ajá. Y no te parece suficiente el perdón o mejor dicho, las ofertas o las palabras de esta persona. Tú quieres que él sufra. 4. Un corazón endurecido se ha dispuesto que jamás va a volver a ser herido de la misma manera. Yo, un ejemplo, si alguna vez me gritaste, ya no te voy a hacer caso, en fin, ¿sabes qué es lo que haces? Te apartas, te alejas. Un corazón endurecido lo que hace es que nunca determina que no va a ser herido de la misma manera, por eso se aleja. Así que, mis hermanos, cuando tú veas que ya estás lejos de alguien, acércate, porque entonces demuestras que tienes tu corazón endurecido. También, mis hermanos, nuestro sentido de justicia pensamos que es el de Dios. Estás tan endurecido que tú piensas que lo que tú crees que es justo es lo que Dios dice que es justo. Pero lo que Dios dice que es justo es perdonar. ¿Pero qué crees? Un corazón endurecido tampoco acepta intermediarios. Mira, gordo, vamos con el pastor para que nos dé un consejo. Ay, no, ¿para qué? Si tú nunca vas a cambiar. ¿Sí se entiende? No acepta intermediarios, ni consejos, ni la palabra la acepta. ¿Sí? Un corazón endurecido busca venganza, busca dañar la reputación del otro. Y dice, no, es que mira, ese es bien chismoso. No, tú no lo conoces, pero yo sí lo conozco. Yo ya me la hice una vez. ¿Pero qué crees? Un corazón endurecido no acepta responsabilidad en el asunto. No, yo no tuve la culpa. Por eso tendemos a decir, es que me hicieron, es que me dijeron, es que yo no hice eso, él me lo hizo. O ella, dependiendo del caso. ¿Sí se entiende? Pero Pablo les dice, no debe de ser así. Yo les he escrito con un propósito. El primer propósito de esta carta se nos menciona en el capítulo 1. En el capítulo 1, versículo 3. Perdón, capítulo 2, versículo 3.
En el estudio anterior lo vimos. ¿Cuál era el propósito de la carta? El propósito de la carta dice, para que cuando yo llegue yo no tenga tristeza en cuanto a algunas situaciones de ustedes. O sea, dice, si yo quiero entristecerlos, que sea una tristeza para arrepentimiento, como lo vimos. Que la tristeza de Dios produce arrepentimiento, pero la tristeza del mundo produce muerte. Y ese fue el primer propósito, entristecerlos para arrepentimiento, como lo hicieron ellos con el pecador arrepentido. Lo entristecieron, pero después querían que fuese restituido. Ahora, mis hermanos, también dice, versículo 8, por lo cual les ruego que confirmen su amor para con él. Versículo 9, porque también con este propósito les escribí. ¿Cuál propósito? Para probar si son obedientes en todo. La prueba, mis hermanos, era la obediencia. La obediencia. Y ahorita lo vamos a ver un poco. Respecto a lo del corazón endurecido, como les digo, a veces tendemos a pensar que no es justo. Tal vez por la mente de los corintios, les dijo, es que esto no es justo, Pablo. También ellos nos han ofendido. Como les digo, volteen a la cruz, ve si es justo. Y no me voy a cansar de repetírselos cuando pueda aquí en este estudio. Porque la verdad es que nosotros, mis hermanos, no dejaremos de juzgar a nuestros hermanos o a los demás hasta que tú no dejes de considerarte la regla de medición. ¿Sí? El Señor lo dijo de otra manera, con la regla que ustedes midan o con la vara que midan ustedes serán medidos. Pero tú piensas que tú eres el estándar de Dios. Tú dices, no, mira, es que soy bueno. Aunque no digan, no, es que ahorita sus labios han de estar diciendo, no, es que yo no pienso eso. Pero sus acciones dicen lo contrario. Sus acciones dicen, es que yo soy el estándar de Dios. Yo busco ser eso, yo soy bueno. Yo no tengo por qué pedir perdón. Ahora, Tomás de Aquino, tal vez alguna vez lo han escuchado, Santo Tomás de Aquino, pero no es sí es santo, porque al final de cuentas es apartado igual que nosotros, santo, por eso somos santos. Pero Tomás de Aquino, él dijo, ¿es usted misericordioso? ¿Es usted clemente? ¿O gravita a darle, o mejor dicho, o tiende a pensar en que toda la gente debería de recibir lo que se merece? ¿Saben qué es gravitar? Gravitar es girar alrededor. Es lo que hace la Tierra alrededor del Sol. Eso es gravitar. Ahora, imagínate a Jesús teniendo ese pensamiento y diciendo, ¿sabes qué, Dios? Padre, dales lo que se merecen. ¿Sabes qué es lo que recibiríamos? La muerte, porque la paga del pecado es muerte. Pero sin en cambio el Señor lo mismo que hizo con los corintios. Él decidió pasar por alto la ofensa. Cuando él lo golpearon, lo escupieron, lo azotaron, lo clavaron, lo perforaron. Bueno, pero ahorita vamos a ver eso. Con dos propósitos se les había escrito esta carta. Pablo en el versículo 10 dice, al que ustedes perdonen, yo también lo he perdonado. Dice, porque también yo lo he perdonado, si algo he perdonado. O sea, dice, ese si algo como que nos da a entender que, oye, Pablo, es que tal vez tú no estás seguro de haber perdonado. No, dice, es que en realidad yo nunca me ofendí. Al final, mis hermanos, si no hay ofensa, no hay nada que perdonar. Pero es que usted no sabe. Al final, nosotros decidimos si nos ofendemos o no nos ofendemos. Pero yo creo que ya se dieron cuenta que tú has decidido ofenderte todas las veces. Ahora, si nosotros somos los que decidimos ofendernos y tú crees que no es así, de nuevo, voltea a ver a la cruz. Todo lo que se le hizo a Jesucristo fue altamente ofensivo. ¿Tú viste cómo bueno, tal vez tú no lo viste porque no estabas ahí, pero tú puedes
imaginarte cuando le tapan la cabeza y lo empiezan a golpear y le dice, a ver, dinos, profetiza, ¿quién fue el que te golpeó? Cuando le escupen en la cara. ¿Sí? Eso fue altamente ofensivo. Pero tú después en la cruz también lo ves viendo, diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Si ellos supieran lo que yo estoy haciendo por ellos, ellos me amarían, Señor. Pero ahorita no es el momento que lo entiendan. Y ve, ahora estás aquí. ¿Cuántas veces no hemos blasfemado en contra de Dios? O en nuestro tiempo pasado estábamos en contra de Dios y aún así, ahorita estás aquí. Pero pastor, es que usted no sabe, me está comparando con Cristo. Él era Dios. Bueno, vamos a hacerlo con otra persona. Con Esteban. Con Esteban. ¿Alguien conoce a Esteban? ¿Sí? Esteban fue uno de los 7 diáconos. Él mientras estaba siendo apedreado, mis hermanos, él apedreado, siendo asesinado a pedradas, dice que él, no sé cómo imaginarme esa escena, él tal vez con una pedrada hincándose, viendo la gloria de Cristo y diciendo, no les tomes en cuenta este pecado. Él al final de su vida, él decidió no ofenderse. Es que usted no sabe cómo me trata. No, ve a ese Esteban. Proverbios 19:11, pero ahora yo te lo quiero leer de la Nueva Traducción Viviente, para que les quede un poco más claro. Ustedes síganlo en la que ustedes tienen. Proverbios 19:11. Déjenme busco. Les dije Proverbios, capítulo 19, versículo 11. Dice, las personas sensatas no pierden los estribos. Se gana el respeto pasando por alto las ofensas. ¿Alguien sabe qué es un estribo? No es tanto eso. Un estribo es así la parte de los frenos del caballo, del freno del caballo. Un estribo es esa parte del freno del caballo, que es lo que haces, jalar, a fin de que puedas controlarte o controlar al caballo. A veces nosotros no perdonamos y al contrario, dice el Señor, lo decía Santiago, con nuestra boca alabamos al Dios y Padre, pero también con nuestra boca maldecimos a los hombres que son hechos a su imagen. ¿Sabes por qué incluso el ofenderlos con palabras es muy gravísimo? Porque son portadores de la imagen de Dios. Imagínate. Es como si ofendieras a Dios mismo. No estoy diciendo que sean dioses ustedes, pero portar la imagen de Dios es algo. ¿Sí se entiende? No retenemos las heridas. Dios es el que puede sanarnos. Eso es lo que hace la diferencia. Tal vez tú al decir, bueno, es que ya, tanto perdón. No, mis hermanos, si tú volteas a ver toda la Biblia y cada página de la Biblia, conforme le vas dando vueltas, ¿sabes qué es lo que tú encuentras? Perdón. Por eso es tan necesario el perdón en la vida cristiana. Porque sin perdón, mis hermanos, es más, Efesios capítulo 4, versículo 32. Efesios 4:32. Ya en el tiempo que me resta, que han de ser como media hora, yo creo todavía. Efesios capítulo 4, versículo 32. ¿Ya lo tenemos? Ve qué es lo que dice. Antes bien, bueno, de hecho, desde el 31, para que tú entiendas. Quítense de ustedes toda amargura, quítense todo enojo, toda gritería, toda maledicencia y toda malicia. Antes bien sean benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonándose los unos a los otros, como también Dios los perdonó a ustedes en Cristo. ¿Cómo? Perdonar a alguien
como Dios lo hizo conmigo, ¿cómo lo hizo contigo? Sin condiciones, sin tomar en cuenta cuántas veces te he ofendido. ¿No me crees? Segunda a los Corintios capítulo 5 versículo 19. Dice que Jesús estaba, o mejor dicho, Dios estaba en Cristo reconciliándonos en Cristo Jesús, no tomándonos en cuenta nuestros pecados. No tomes en cuenta las faltas a aquel que te haya ofendido. Ahora, Lucas capítulo 17 versículo 3 y 4. Lucas 17, 3 y 4. ¿Ya lo tenemos? ¿Ve qué es lo que dice? Miren por ustedes mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces volviere a ti, diciendo me arrepiento, ¿qué es lo que tienes que hacer? Perdonarlo. De hecho, ese mirad bien por ustedes es tengan cuidado. Tengan cuidado, y ahorita vamos a ver acerca del poder del perdón, porque todavía no llegamos a eso. Así todavía no, y eso que ya se le acabó su tiempo. Ahorita vamos a ver. Ahorita acabamos. Colosenses capítulo 3 versículo 13 habla acerca de lo mismo. Como Cristo los perdonó a ustedes, así también perdonen a sus demás hermanos. Si Cristo te perdonó a ti, ¿tú por qué no deberías de perdonar? Marcos capítulo 11 versículo 25, porque esto es algo bien interesante. Marcos 11 25, Colosenses 3:13, Marcos 11:25. Ven qué es lo que dice, ya lo tenemos. Y cuando estés orando, perdonen. Cuando estén orando, perdonen. Y dice, y si tienes algo contra alguno, para que también su Padre que está en los cielos los perdone a ustedes sus ofensas. ¿Sabes qué es lo que pasa? Si tú no perdonas, Cristo no te perdona. Así de simple. Porque si ustedes no perdonan, ¿qué crees? Tampoco su Padre, el que está en los cielos, perdonará sus ofensas. ¿Ya te diste cuenta? ¿Ya se dieron cuenta que tal vez Dios no los ha perdonado desde hace mucho tiempo porque no has perdonado a todos los que te han ofendido? Si Dios no solamente no conoce nuestros hechos, nuestras intenciones, yo creo que esa es la mayor motivación, que delante de Él no podíamos ocultarnos, ¿o sí? Ahora, ¿se dan cuenta de la obligatoriedad de perdonar? Si tú no perdonas, Dios no te perdona. Es obligatorio que perdones. Hay algo que tienes que hacer, es perdonar. Ahora, tal vez cuando yo te dije el título, tú dijiste, bueno, el poder del perdón, bueno, yo creo que sí. Pero ¿sabes qué? ¿Sabías que el perdonar a tu hermano es una estrategia de Dios para desmontar todas las artimañas del diablo? Se los voy a decir otra vez. El perdonar a tu hermano es una estrategia de Dios para desmontar las maquinaciones del diablo. ¿Dónde sacó esta marihuanada el pastor? Bueno, se lo voy a enseñar. Capítulo 2, versículo 11, ya para terminar, de 2 los Corintios. 2 los Corintios, capítulo 2, versículo 11. Ahora, ese para qué que se utiliza ahí, dice, si ustedes perdonan a alguien, yo también lo he perdonado, si algo he perdonado, y todo lo que he perdonado lo he hecho en presencia de Cristo. ¿Para qué? Ahí está el propósito, perdonen, ¿para qué? Para que Satanás no tome ventaja sobre algunos de ustedes, pues no ignoramos sus ardides o maquinaciones, como ustedes la tienen en la Reina Valera. El perdonar, mi hermano, es una estrategia de Dios. ¿Sabes por qué a veces diría uno, estamos como estamos? ¿Sabes por qué a veces pareciese que Satanás tiene ventaja sobre nosotros? Porque no has perdonado. Necesitamos perdonar. Toda esa parte
de estar encadenados por Satanás viene a partir de que tú no has perdonado. Es que yo siento que no estoy prosperando espiritualmente, pastor. Ya tienes la razón. No has perdonado. Perdona. Yo no sé qué es lo que tenga el Señor para esta semana, pero de que alguien te va a poner a que lo perdones, lo vas a hacer, independientemente de quién sea. Imagínate a Pedro llegando con el Señor. ¿Sabías que en el Antiguo Testamento solamente se tenía permitido perdonar 3 veces? En el Antiguo Testamento solamente podías perdonar 3 veces. Entonces Pedro se pone, híjole, 3 veces. Bueno, pero yo como soy hijo de Dios, bueno, 3 por 2 son 6, una de pilón, 7. Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7 veces? No, Pedro, hasta 70 veces 7. O sea que si ya llegué, ya él ya cumplió las 490 veces, ¿ya no lo perdonó? No, Pedro, es una forma de hablar, una forma, se le llama parabólica de hablar, hiperbólica, perdón, parabólica es de parábolas, hiperbólica es una exageración, es como decir 490 veces, no está diciendo que el número exacto. Un ejemplo, ¿cuántas veces has llegado al número 500 del perdón de Dios? ¿O hace cuánto tiempo llegaste? ¿Ya se dieron cuenta? Así como ustedes, mis hermanos, se les han sido perdonadas sus ofensas en la cruz de Cristo y perdonadas a través de la sangre de Cristo, ¿por qué tú no puedes derramar lágrimas por alguien y perdonarlo? Los pleitos y las peleas son la forma en la que Satanás toma ventaja sobre nosotros. La paz es un vínculo perfecto que se ve reflejado en el amor. La falta de perdón, ¿sabes qué es lo que hace? Negar el evangelio. Porque si tú no perdonas, estás negando el evangelio. Porque tú fuiste perdonado por el mismo evangelio que se te fue predicado, mis hermanos. En la falta de perdón, ¿sabes qué es lo que hace? Me aleja de Cristo. La falta de perdón me aleja de su pueblo. La falta de perdón niega la obra del Espíritu Santo en mí, porque si yo digo estoy perdonando, pero no lo estoy haciendo, el Espíritu no está en mí. La falta de perdón me hace juez y verdugo y no alguien humilde y manso. Y principalmente, la falta de perdón me hace vivir endurecido. Yo creo que se han dado cuenta cuál es una de las razones por las cuales nos encontramos en este estancamiento espiritual en el cual hoy se encuentra la iglesia. Porque, mis hermanos, si tú pensabas que estabas avanzando, no, se está estancando la iglesia. Y te lo digo a nivel pastoral. Y una de las razones es esta. El Señor nos ha dicho, les he venido diciendo algo cada semana. ¿Lo han hecho? No lo han hecho. ¿Y usted lo ha hecho? No, tampoco. Pero, hermanos, al final de cuentas, eso no me absuelve de el que yo me haya ofendido alguna vez, no dice que lo que estoy diciendo está mal. Tal vez yo en algún momento de mi vida me he ofendido y me he ofendido muchísimas veces, pero eso no cambia la definición de perdón. Yo tengo que pasar por alto la ofensa. Yo tengo que liberar al otro de la culpa de esa ofensa. Yo tengo que ver a la cruz y decir, Cristo me perdonó en esa cruz. Yo también debo de perdonar los pecados de mis hermanos. Amén. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios, mis hermanos. Vamos a orar. Bendigan, mis hermanos. Bendigan y no maldigan. Perdonen para que sus ofensas también sean perdonadas. Es más, yo creo que tal vez el hermano ya tiene esto preparado, o tal vez ya el Señor le dio iluminación. Pero si tú te acuerdas que tienes algo contra tu hermano, que hagas tu ofrenda y vas y te reconcilias con él. No dejen que la falta de perdón carcoma la poca relación que tal vez tienes con alguien. Esa unión que tenemos con alguien
se ve carcomida por la falta de perdón. Perdonen. El Señor nos ha perdonado muchísimas cosas. Y aún así el amor de Dios sigue vigente para con nosotros. Perdona a tus hijos. Perdona a tus padres. Perdonen a su cónyuge. Perdona a tu hermano, tu hermana. La disciplina es necesaria, pero el perdón es necesario también. Porque cuando tú disfrutas el amor de Dios en su perdón, no nos cuesta perdonar, porque tú sabes que se te ha perdonado muchísimo. De hecho, tú ves en una parábola cuando está Jesús con el fariseo Simón y le dice, había dos personas, a una se le perdonaron 50 denarios y al otro 500. Y a los dos se les condonó su deuda. ¿Quién crees que haya sido el que más ame? El que más ame, aquel que lo ha perdonado. Aquel que se lo ha perdonado mucho o aquel que se lo ha perdonado poco. Simón le dice, aquel que se le perdonó mucho. Si tú has tomado en cuenta todos los pecados que has cometido y se te ha perdonado mucho, deberíamos de amar mucho. No solamente a nuestro Dios y Señor, sino aún a los que nos rodean. Déjalo amargo. Su palabra es ese bálsamo. Y mis hermanos, si en algo he ofendido a alguno, perdónenme. Tal vez no lo sabía. Por lo que sí, mis hermanos, es de que yo sé que si he sido perdonado, también debo de procurar el perdón del otro. Perdónenme mi agravio si los he cometido. Y créanme que si algo he perdonado, si en algo me he ofendido, créanme que no me he ofendido. Los he perdonado en Cristo. Porque yo sé que si yo he perdonado, también seré perdonado. Bendito Dios, te damos a ti la gloria y la honra. Y porque tú eres el que tiene en control todas nuestras situaciones y nuestra vida, sabemos que tú, Señor, el que nos ha llamado para su gloria en Cristo Jesús, que nos ha llamado a través del perdón en la cruz, yo también necesito, Señor, de tu perdón. Ese perdón que lava mis heridas, que tal vez el otro me provocó, Señor. Necesito hacerlo, no solamente por mi bien, sino para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros. Satanás está buscando a quien devorar, Señor, como león rugiente. Pero sabemos que el amor es más grande que cualquier cosa, pues el amor fue lo que ha perdonado mis ofensas en la cruz, pues el amor ha sido lo que me conforma a la imagen de Cristo, siendo paciente y cambiando para hacerme más a tu imagen, Señor. Muchísimas gracias por todo lo que soy ahora en ti. No soy perfecto, pero sin en cambio estoy siendo enseñado a ser como tú. Tú que dijiste, perdónalos porque no saben lo que hacen. Así como mi hermano Esteban
que Él dijo, no les tomes en cuenta este pecado. Aún así, Señor, yo quiero hacerme a tu imagen, Señor. Paso por alto la ofensa recibida y amamos, Señor, con el mismo amor con el cual tú nos has amado, Señor. Muchísimas gracias por perdonarnos y por llevarnos a ver que necesitamos perdonar, Señor. Y te sea la gloria por siempre. Amén y amén, Señor. Levanta tus manos, mi hermano.